Primero que nada, muy buenas tardes. Les agradezco su presencia. Lo que vamos a hablar hoy día es todo lo que es reportería en NIF. Y vamos a hablar de dos normas específicas que tienen mucho tema con la reportería y dificultades. Nosotros que somos asesores en esta materia lo hemos notado. Probablemente una empresa que es muy pequeña y que no maneja mucha información no es tanto el tema, pero cuando ya son más grandes es complejo. Entonces vamos a hablar de la NIF 9 y de la NIF 16, que son dos normas. Vamos a hablar de los conceptos asociados, qué elementos claves hay que considerar, y luego vamos a tener una presentación de Alejandro Celis, que nos va a hablar del software de gestión documental que nos permite automatizar todos estos procesos repetitivos para poder facilitar estas normas y otras cosas más. Pero aquí va a estar muy enfocado en lo que es estas normas. Este software está en Chile, lo tenemos en Chile, tiene una representación y es una empresa con muchos años de experiencia que, bueno, Alejandro le va a contar más detalles. Ahora voy a partir, voy a comenzar yo con la NIF 9, luego va a hablar Alexis de la NIF 16, y luego le vamos a dar el pase a Alejandro. Siéntase con la libertad de comentar o preguntar lo que estime conveniente. ¿Ya? Así que ahora vamos a pasar. Ojo que esto no es capacitación en NIF 9 ni NIF 16, es conceptual de algunos elementos. ¿Ya? Entonces, si ustedes visualizan, eh, eh, bueno, nosotros vamos a comenzar con NIF 9, ¿ya? La NIF 9 es una norma que ya está presente desde el año, ¿cómo se llama? 2018 fue emitida, pero ha costado su implementación. O sea que no puedo. Oh, no puedo. Aquí está, No, perdón, perdón. ábrela, Ricardo, y te vas al inicio, porque parece que se va al final de la presentación. Ahí está. Ahí. Sí, perfecto. Bueno, primero que nada presentarme, mi nombre es Ricardo Enríquez, yo me dedico a asesorar en lo que es NIF 9 y NIF 19, la valorización. Para eso contamos con dos software que están certificados, son de los únicos software que están certificados en esta materia, en Chile por lo menos, eh, y ya lleva muchos años funcionando con estas normativas. Eh, Esto lo hemos hecho muchas veces en distintas empresas, así que vamos a transmitir experiencias ahora para todos ustedes. Yo no sé mi currículum, siempre preguntan el currículum de la persona que habla para ver la experiencia que tiene para poder hablar de los temas. Entonces, vamos a hablar de NIF 9 o la IFRS 9, que es la norma de instrumentos financieros. ¿Ya? Entonces, esta norma fue emitida en enero 2000, la vigencia comenzó en enero 2018, ¿ya? Y hizo un cambio en cómo estaban funcionando las cosas. Antes de esta normativa, lo que es la IRC 9, nosotros teníamos la NIC 39. ¿Ya? La NIC 39 era una normativa que básicamente era una normativa ex post. Es decir, cuando sucedía el evento de deterioro de algún activo financiero, actuaba. ¿Ya? Pero no permitía tener una visión prospectiva. Entonces se dijo, el IASB dijo, ¿sabes qué? En realidad tenemos que hacer una normativa que recoja más aspectos y que nos permita, bueno, lo que siempre queremos, tener un mejor reflejo de los estados financieros, lo que sucede. Y para eso partimos con la NIF 9. ¿Ya? Y esta NIF 9 dice, ¿sabe qué? Usted con la información histórica necesito que me haga un modelo y proyecte a futuro. Entonces, ahí ya comienza el gran tema. Estamos modelando. Entonces, voy a tener que contratar asesores, como nosotros, por ejemplo, Beigen, va a tener que contratarlos, y ellos van a pedirme información. ¿Cuál es el problema? Que hay cierta información que no está hoy en día. Hay temas, no es que no esté, no está digital, fácil de extraer. De hecho, nosotros en nuestros proyectos
tenemos la parte de modelación y la parte de data mining, porque a veces es mucho tema data mining, muchas horas, entonces todo eso es aparte. ¿Ya? Entonces, hay empresas que me han dicho, oye, no sé, no, yo tengo SAP. Perfecto que tengan SAP. Y SAP no tiene integrados estos elementos porque no lo han pedido a SAP, ¿ya? No es que SAP no tenga los elementos, pero hay módulos que no tienen contratados de SAP o no los tienen poblados, ¿ya? Entonces, que tengas un gran core no significa que tengas esta información, ¿ya? Entonces, aquí yo saqué algunos elementos de la norma que son los más cruciales en términos de manejo de data, ¿ya? Esta norma te dice tres cosas. Paso uno, nosotros tenemos que clasificar los instrumentos financieros y poder medirlos. O sea, clasificación y medición. ¿Ya? De ahí vamos a ver cada uno de ellos. Además, usted tiene que ser capaz de determinar un deterioro, es decir, la probabilidad de default, que es la probabilidad que no me paguen el instrumento financiero, que no cumpla su objetivo el emisor, y además la pérdida que se produce asociada. Y eso es por instrumento. Entonces ya empezamos con granularidades por instrumento. Y luego tengo que, el concepto de contabilidad de cobertura, para poder decir que yo aplico contabilidad de cobertura, tengo que hacer ciertos test, ¿ya? Entonces, y si es efectiva la contabilidad de cobertura. Entonces, mide la efectividad de contabilidad de cobertura. Tenemos tres elementos, entonces. Clasificación y medición, deterioro y la efectividad de la contabilidad de cobertura. ¿Ya? Esos tres elementos nosotros buscamos. Entonces, al alero de estos tres elementos, se empiezan a configurar cosas alrededor de esta normativa. Entonces, primero, aquí este es un cuadro que me gusta mucho que trata de explicar. En fondo, nosotros tenemos en una empresa inversiones temporales, ¿cierto? Porque con un plazo. ¿Ya? Y tenemos dos grandes grupos, lo que es los grupos de los no derivados y los grupos de derivados. Todo lo que es no derivado podemos tener a valor, podemos valorizar a valor razonable con efecto en resultados o a valor razonable con efecto en inversión, en patrimonio. Para eso aparecen dos grandes mundos, está el mundo de los préstamos y cuentas por cobrar, ¿ya? Que se valoriza con efecto a valor razonable. Por otro lado están las inversiones disponibles para hasta la venta. ¿No? Y en otro arista tenemos los instrumentos derivados, que tenemos aquí los swaps, forwards, que son generalmente instrumentos de contabilidad de cobertura, se utilizan, que es a valor razonable con efecto resultado. Resultado. En el fondo, ¿qué separa la norma? Dice aquellos elementos que son para calzar flujo, que no es para sacar una utilidad adicional al negocio o un resultado no operacional, son elementos que yo los voy a reflejar a valor razonable con efecto en resultado o a valor razonable con efecto en patrimonio, para que no vaya alterando esto. En cambio, si son elementos que yo puedo sacar una cobertura, contabilidad de cobertura, es a valor razonable con efecto en resultado porque está protegiendo el resultado. ¿Ya? Entonces, esos son los tres grupos que tenemos en esta normativa. Pero fíjense, ya estamos hablando que tenemos que tener información clara de cada uno de los instrumentos. Disculpen. Generalmente hay tres formas de reflejando esto, como lo estábamos diciendo recién. Instrumentos que son para calzar flujos contractuales. Por ejemplo, una aseguradora que va a pagar sus siniestros. ¿Ya? Entonces, si tiene siniestros cortos como los de seguros generales, va a tener instrumentos cortos. Si tiene instrumentos más largos como las rentas vitalicias o productos de pensiones, va a tener instrumentos más largos. Pero en ese tipo de compañías, por definición, son para calce, ¿me entiende? Para pagar flujos. Entonces, generalmente ahí, ¿qué pasa? Cuando es para pagar flujos, la compañía no va a estar vendiendo por ese motivo. Puede haber casos de ventas infrecuentes, ¿ya? Por ejemplo, por algún motivo se vendió, cosa que no sea uso y costumbre, porque se vendió un poquito antes del vencimiento, algún problema de liquidez tuvo, ¿ya? Entonces, eso va en la política de inversiones. Y yo tengo que tener trazabilidad de los movimientos de la información o de las ventas de los productos. Lo pasó con una aseguradora
que teníamos que ver esto, y ambas tenían depósito a plazo, pero en una, dado la evaluación, este análisis de cartera, nos daba cuenta que la, la valoración tenía que medirse con efecto en resultado, porque normalmente compraban y vendían o iteraban o iban cambiando los instrumentos, ¿me entiendes? En cambio, en otras aseguradoras lo mantenían en el tiempo. ¿Ya? Aquí, entonces, es importante primero levantar esa información. Por otra parte, tenemos cuando se reciben flujos contractuales y está la posibilidad de vender. ¿Ya? No es solo para calzar, también es para vender. Entonces, eso también se contabiliza a valor razonable, pero también con cambios en patrimonio. ¿Ya? Aquí la norma no es específica. Aquí opera el criterio, entonces tenemos que hacer análisis con los volúmenes de venta, calcular frecuencias, montos, impactos. Y eso poder presentarlo cuando hagamos nuestro modelo. ¿Ya? Entonces ya ahí también hay manejo de información y ojalá acuérdense que estos modelos para que sean efectivos y como toda provisión, lo mejor es poder actualizarla periódicamente. A cierre de cada mes es lo mejor. ¿Ya? Y por otro caso, cuando ya tienes en el fondo instrumentos que apuntan a un resultado no operacional, se valoran a valor razonable con cambios en PIG. Entonces, estos son los elementos que yo tengo o la forma de clasificar. Entonces, primero, paso uno, yo tengo que clasificar. ¿Ya? Para eso es importante manejo de la data, ¿cierto? A veces hay ciertos software que usa la gente de inversiones que pueden servir, pero hay que conectarlo, ¿ya? Con la información. Luego, en lo que es la medición, y ya aquí yo quiero medir o obtener un modelo, la normativa me dice usted haga un modelo con información de sus instrumentos financieros y comportamiento. Los instrumentos financieros, los que son del mercado financiero puro, por ejemplo, un bono, un depósito a plazo, un fondo mutuo, son instrumentos que probablemente vamos a tener cierta información en el sistema de información financiera de la compañía, ¿ya? Pero hay otras entidades, como ejemplo, como los préstamos y las cuentas por cobrar, en que no la tenemos en un sistema financiero, a pesar que también son un activo financiero, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo que hacer un modelo para estos casos. Y ahí tengo que preocuparme de lo que es conectar lo que es cobranza con recaudación, plazos y clientes. ¿Qué es lo que yo conecto en el fondo? Aquí estoy diciendo, tengo que poder conectar cada factura, ¿cierto? Que se emitió, en qué periodo se recaudó, ¿entiendes? La factura se emite, cuando me pagan por la factura, y ahí viene el tiempo, y además estar asociada a los clientes. Acuérdense que muchas veces los sistemas de cobranza y recaudación no están conectados con los sistemas de clientes, porque asumen que de momento que tienes la factura te importa cuánto recaudas. Perfecto, pero aquí esta norma te dice, pero usted tiene que segmentar el tipo de clientes. Entonces necesito conectar cobranza con recaudación con clientes y tiempos de pago. Entonces, ahí ya generalmente hemos hecho cuántos proyectos de estos, muy pocas tienen esta conexión y hay que hacer cruces de base de datos y uno pide la información y bueno, a lo mejor se pide sistema, está dentro de una semana eh, y eso para hacer un modelo a fin de mes o en un cálculo un mes. Entonces, la idea es que estos modelos sean vivos, entonces tenemos que poder tener esta información actualizada y qué mejor que tener un software de gestión de esta información para que se genere de una sola vez y vamos a ir actualizando nuestros modelos. Además, lo que pide la normativa, que todo esto es la información histórica. Como sabemos, que esto viene de la teoría bayesiana, que en el fondo esto es matemática, eh, la información histórica no necesariamente se repite tal cual, sino que hay además elementos que hacen que se mantenga en el tiempo. Entonces, además, hay que correlacionarla con indicadores macroeconómicos. Entonces, ¿qué tenemos? Por una parte, indicadores macroeconómicos. Por otra parte, cobranzas, recaudación, clientes y tiempo de no pago. Entonces, todos esos elementos tengo que llevarlos a un solo modelo. Como ustedes entenderán, naturalmente se ve la necesidad de poder esto llevarlo con algún tipo
de herramienta que nos ayude. Y aquí ya no nos sirve mucho el Excel. Bueno, siempre sirve, pero por un tema de riesgo operacional ya no es tan razonable mantener esto en Excel ni en Access, ¿entiendes? Entonces, eso va a ser muy importante. Entonces, para hacer el modelo, ya para clasificación y medición, necesitamos alguna herramienta. Para hacer el modelo y actualizarlo, porque el modelo se puede hacer una vez al año, pero actualizarlo periódicamente vamos a necesitar también información y conexión. Este es el modelo clásico que se utiliza, que en el fondo yo tengo que determinar la probabilidad de default, PD, por cada segmentación de clientes, por ejemplo, o de instrumentos, la pérdida esperada asociada en caso de impago por esa probabilidad de default y la exposición. Entonces, naturalmente, ustedes se darán cuenta que las exposiciones de cuentas por cobrar, de instrumentos financieros, van cambiando de forma periódica. Entonces, eso hace necesario que esto sea dinámico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene un modelo. Y para esto también hay muchos otros modelos, ¿ya? Hay polinomios econométricos, modelos logit, series de tiempo, hasta redes neuronales artificiales hemos trabajado con algunas compañías que tienen mucha data. Se trabaja con redes neuronales artificiales y se actualiza de forma periódica. Entonces, estamos hablando de una normativa que si bien es mucho más precisa, es un modelo prospectivo, pero nos hace o nos demanda utilización de data en profundidad. Por ejemplo, mire, aquí le mostraba información que nos pide para hacer los modelos. Esto es una cartera, por ejemplo, de crédito. Uno pide el número de operación, el crédito, el root del cliente, fecha de cierre contable, el tipo de operación, si es renegociación normal, el saldo en cuenta, los días de mora, la clasificación de segmento interno, si es el tipo de cuenta por cobrar, si es PAT, PAC, factura, cheque, letra, variables sociodemográficas, por ejemplo. Y así es mucha información, ¿me entiendes? Entonces, probablemente esto está en los sistemas de la compañía, pero no está unificado de esta forma. Eh, los castigos, los recupero. Ustedes me preguntarán, oye, ¿esto a lo mejor da para hacer un software, un software nuevo? Sí, una mantención a los core de la compañía, puede ser, pero a veces hay soluciones, que es lo que va a presentar Alejandro, que integran todo esto y no necesitan hacer grandes intervenciones a nivel de la compañía. Entonces, eso lo van a ver en la etapa final. Bueno, eso es lo que les quería comentar con respecto a esta norma, toda la reportería y trabajo de información que requiere, que es lo que vamos a ver más adelante. Y ahora, bueno, le voy a dar el pase a Alexis para que siga comentándole las otras cosas que se requieren en lo que es la NIF 16. Alexis, te doy el pase. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Un segundo nada más para abrir mi archivo y eh, poder compartir, ¿ya? Muy interesante tu exposición, Ricardo, me gustó. Gracias, Alexis. Si no nos tiramos flores entre nosotros. No, está bien. No, de hecho, chiquillos, si ustedes les voy a mostrar una cosita, después si quieren revisar el contenido más en profundidad que nos acaba de exponer Ricardo, tenemos una grabación con ese tema, ¿cierto? Que tú expusiste hace un tiempo atrás, así que eh, para ver más en profundidad el tema y entender todo la dinámica, tenemos una clase con el tema. Ya, dame un segundito, estoy abriendo el PDF que tengo acá. Aquí yo hice un resumen. Hay una clase que hacemos que tiene más detalle, cómo se construye un modelo, qué características tienen, pero aquí el objetivo era hablar de la reportería y de lo que se requiere, porque al final para construir modelos siempre requerimos de calidad de información, calidad de la data, que son los nuevos temas, y hoy día hay herramientas que son
muy al alcance de la mano, que es lo que nos va a contar Alejandro, para todos y que hace que esto funcione. Así que Ok, Ricardo. eso. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? ¿Me ayudan? ¿Me confirman si vemos la presentación? ¿Sí? ¿Me escuchó, Ricardo? Perfecto. Ya, por ahí está Juan Carlos también, que veo que está. Ya, entonces, acá, bueno, puse la publicidad que teníamos de webinar 25 de julio, ¿ok? Donde expone Alejandro, Ricardo y yo ahora. Eh, ¿Qué voy a exponer yo? Principalmente, hay una norma que también tiene una problemática que necesita soluciones informáticas, ¿cierto? O de robotización. ¿Por qué? Porque puede tener una empresa puede contar con mucho contrato y los contratos también pueden tener mucha data, ¿ya? Es mucha data. A lo mejor no es tan complejo como el tema que nos estaba comentando Ricardo, pero igual también, de hecho, Ricardo también tiene un software del tema, si no me equivoco. Pero las normas que tratan esto, para introducirnos un poco en la norma de arrendamiento, es la NIF 16 y la sección 20 de NIF para las pymes. ¿Ok? Hasta hace un tiempo atrás no había diferencia, ya cuando estaba la NIC 17 en Full IFRS, pero ahora como se implementó la NIF 16, esto ya lleva varios años, estamos hablando de más de 5 años de aplicación de la norma, por tanto no hablamos de una nueva normativa, sino que una norma que ya tiene su tiempo, pero en ese tiempo se han ido dando cuenta que no es fácil a lo mejor controlarla a través de un Excel. Por ejemplo, si una sociedad que tiene uno o dos contratos, a lo mejor no necesita una robotización, ¿cierto, Ricardo? Pero por ejemplo, tengo clientes que tienen 100 contratos, 200 contratos, etcétera. No sé, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Piensen en los mall plaza o las empresas que tienen las industrias o las empresas que tienen locales en todos los malls, por ejemplo. Entonces, ahí uno se encuentra con una cantidad de contratos de arriendo que lo más probable es que controlarlo a través de una planilla Excel es súper complejo, es súper complicado. ¿Ya? Entonces ahí Los multifamily. vemos, perdona, ¿quién está? No le digo que en el área inmobiliaria los multifamily. También, y no solo eso, sino, por ejemplo, pensemos en industrias súper conocidas, por ejemplo, una FP, que están bajo Full IFRS. Mm. Tienen arriendos en todo el país, en las comunas, tienen, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en Ripley, en una ISAPRE, en un McDonald's, en un Dunkin' Donuts, no sé, pensemos en distintas sociedades que tienen una cantidad, y estoy pensando en esas empresas porque hay otras que tienen contratos de vehículos y arriendan 300, 400 vehículos y tienen una cantidad de contratos, entonces no es fácil, no es fácil. Y hacerlo en Excel, imagínate tener 300 contratos en Excel, 300 tablas de amortización, por ejemplo, 100, 50, ya es. Oye, disculpa Alexis, tremendo. De hecho, hace poco, en la mañana estaba hablando con un cliente que ellos hacen todo su modelo NIF 16, pero ellos, por la valorización, porque ellos arriendan y son arrendadores ambos, entonces al retasar aquellas propiedades se les produce un salto en la tabla de amortización, entonces estaban decidiendo hacer actualizaciones más periódicas que una vez al año. Entonces, dado eso, y manejan mucho arriendo, entonces para ellos es súper relevante tener una herramienta. Claro, absolutamente. Mira, bueno, no quiero entrar tanto en el tecnicismo de la norma, porque yo creo que la mayoría la maneja. De hecho, también tenemos una grabación. Esta norma, miren, entró en vigor el 1 de enero del 2019, por tanto estamos hablando de 5 años, lo que les decía yo. Aquí hay un esquema de la norma donde el gran cambio que se dio en la NIF 16 es que el arrendatario, ¿cierto? Nosotros como arrendatario, cuando recibimos un bien en leasing, contabilizábamos
los arriendos financieros, ¿cierto? En el cual reconocíamos el derecho de uso del bien y contabilizábamos un pasivo, ¿cierto? Por el leasing por pagar, corto y largo plazo, ¿ok? Pero el cambio de normativa me dice, ¿sabes qué? Ahora tú tienes que reconocer el derecho de uso aún en los arriendos que se clasifiquen como operativos. Es decir, siempre tengo que elaborar una tabla de amortización, ¿ya? Ahora, con eso, ¿tengo que pensar en la robotización? No necesariamente, porque si yo tengo muchos leasing financieros, igual a lo mejor necesito la herramienta, ¿cierto, Ricardo? No necesariamente porque entró en vigor la NIF 16, yo necesito un software que me controle los arrendamientos, ¿ya? Solo que ahora, claro, se me hace un poco más masivo el tema de los contratos, como por ejemplo yo les mencionaba, un ISAPRE que tiene arriendo en todas las comunas del país, estoy suponiendo todas las comunas, pero pensemos que va a tener por lo menos unos 300 contratos de arriendo, 200 contratos de arriendo de bien inmueble. Y resulta que esos nunca estaban pensando en adquirirlo, por tanto, lo único que llevaban era una cuota que llevaban a gasto. Pero resulta que ahora con la implementación del FR 16 ya no es una cuota a gasto, sino que tienen que registrar una tabla de amortización y el derecho de uso. ¿Ya? Y ojo, que una cosa que sea en peso, otra cosa es que sea en UF y otra cosa que sea en moneda extranjera. Si tengo un arrendo en moneda extranjera, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, se me empieza a complicar el tema. Ya, avancemos. Eh, ya, con respecto al cambio, tenemos que identificar el arrendamiento, identificar el derecho de uso, debemos asignar un plazo, esos son los elementos que tenemos que considerar, buscar una tasa de descuento, ¿por qué? Porque en un arrendamiento operativo yo no tengo tasa de descuento, no tengo un plazo definido, pero no necesariamente va a ser el plazo que vamos a identificar. ¿Por qué? Porque un contrato puede decir, ¿sabes qué? Te arriendo este local por 3 años, pero con posibilidades de renovar, ¿cierto? Entonces tú llegas a un cliente que va a implementar la IFRS 16 y resulta que viene renovando hace más de 10 años. Entonces, nada hace decir que vas a dejar ese arrendamiento. Por tanto, a lo mejor tú tienes que evaluar otras cláusulas y definir en realidad cuál es tu plazo de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, yo se los quería mostrar con un ejemplo. La enmienda COVID ya pasó, así que no vamos a entrar en detalle. La enmienda COVID fue por el periodo COVID, en el cual habían reducciones, que también sirve el tema del software, porque habían reducciones del alquiler. A muchos, no sé, pagaban 1000 UF, y decían, ¿sabes qué? Págame durante el periodo de COVID, págame 500 UF. Entonces uno decía, oye, voy a modificar la tabla de amortización, y la enmienda COVID me decía, no, esa diferencial reconócelo como ingreso, ¿ya? Y lo tengo como ejercicio, está grabado en la plataforma, ¿ok? Eso principalmente, entonces quiero llegar hasta ahí, y ahora los voy a llevar acá a la página de la comunidad. No sé, Ricardo, ¿cuánto tiempo me queda? No me voy a demorar mucho. Los voy a llevar a la página de la comunidad NIF. Voy a ir acá donde dice capacitación. Voy a bajar. Voy a agrandar un poquito en la página. 100. Y acá, ¿qué dice acá? Arrendamientos, ¿ok? Entonces, quería llevarlos acá un segundito, donde dice arrendamientos, voy a ir a la clase 2. Acá hay un video donde explicamos cómo y desarrollamos todo el proceso de elaboración de tablas de amortización y análisis de contrato. Entonces aquí tengo un ejercicio, para los que están inscritos les sale más fácil. Y, por ejemplo, vamos a ver análisis de contrato. Entonces acá tenemos cómo analizamos el contrato nosotros, porque tenemos que identificar arrendador, arrendatario, descripción del contrato, qué tipo de contrato es, si operativo, financiero, ¿ya? Y todo esto en duración en años. Este contrato dice que es 1 año, este dice que es 5 años. ¿Cuál es la fecha de inicio? Fecha de término. Hay cláusula de renovación, plazo de renovación en años. Hay renovaciones anteriores. ¿Por qué tenemos que considerar todo eso? Para definir el plazo.
¿ya? Para definir el plazo que vamos a asignar. Porque recuerden que el contrato, este dice 1 año, este dice 5 años, pero no necesariamente ese va a ser el plazo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo tengo un contrato de arriendo que dice 1 año? Y esto me ayuda mucho a la operación también. Ya, esto lo aprendí harto con Ricardo, me ayuda mucho a la gestión, porque si yo tengo un contrato y hago una inversión importante en ese arriendo, y esa inversión, si va a la administración y lo analiza y dice, no, esta inversión que estamos realizando en este inmueble que estoy arrendando, yo lo voy a recuperar en un plazo de 5 años por lo menos. Y el contrato me dice que es a 1 año. ¿Qué pasa si hay una cláusula en que te dice que cualquiera de los dos puede prescindir del arrendamiento sin que el otro esté de acuerdo? Yo puedo decir, el dueño puede decir, no, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a fin de año. Y usted se va a quedar con una inversión de 5 años. ¿Cómo queda? ¿Ya? Entonces, la norma aparte me enseña cómo hacer contrato, no solo cómo analizarlo, sino que cómo hacer un contrato. Entonces necesitamos saber si hay renovaciones, si hay plazos de renovación, cláusula de renovación, cláusula de término anticipado, y con eso nosotros tenemos que ir definiendo cuál va a ser el plazo que vamos a asignar. ¿Ok? Entonces ahí seguimos con el análisis. Luego necesitamos datos como fecha de facturación, si hay periodo de gracia, periodo mensual, trimestral, fecha de pago anticipado, vencido. ¿Ok? Se da cuenta que necesitamos mucha data. eh, el pago del monto, si es en peso, en UF, moneda extranjera, si se va actualizando, ¿ok? Y todo eso vamos alimentando la información y con eso, dame un segundo, voy a ir acá, tengo un contrato X, ¿ya? Donde tomamos la información, el plazo, por ejemplo, este es del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2023, vence ahora, venció, y con eso nosotros vamos elaborando la tabla de amortización y los asientos contables. Ahora, otra cosa que les quería mencionar, por ejemplo, ¿qué datos más necesitamos? Eh, Tasa. ¿Tenemos tasa en un arrendamiento operativo? No, en un leasing financiero es más fácil, porque me dan la tabla, me dan la tasa según contrato, ¿ok? Entonces acá tenemos que ir a buscar tasa. ¿Yo qué hago? Obviamente pido tasa de que me informe el cliente. Tengo tasas referenciales de todos los trabajos que hemos hecho. Tenemos muchas tasas referenciales con Ricardo, ¿cierto? Porque vamos viendo cuáles son las tasas que usa este cliente, y tenemos nuestro propio benchmarking, y adicionalmente vamos a la página del SBIF y vamos a ver cuáles son las tasas promedios para ver si lo que nos está informando el cliente está más o menos razonable. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro lado, si es que en UEF tenemos que ir y sacar la data de las UEF. Entonces, toda esta información, en cierta forma, se podría automatizar. Como les digo, yo aquí tengo la elaboración de algunas tablas de amortización donde les voy explicando la implementación, la aplicación por primera vez de la norma y el día a día acá. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos tasa en UF, calculamos en UF, pero tenemos que contabilizar en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que se van cancelando las cuotas, hay que ir actualizando el pasivo al valor de la UF de cierre del mes. Muchos, por no tener esta robotización, lo hacen una vez al año nomás en la actualización del contrato, y durante el año pagan la cuota a gasto y después tienen que hacer el ajuste. ¿Ya? No sé si a alguien le ha pasado algo así. ¿Ya? Pero principalmente es eso. Principalmente eso. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, pero yo creo que, como les digo, la tabla de amortización no es la idea que les enseñe cómo hacer la tabla de amortización, sino que vayan comprendiendo cuáles son los elementos a considerar al momento de realizar este tipo de operaciones. Pero ojo, mira, aquí yo tengo, no sé, un ejercicio que también lo saqué con datos reales de algunos clientes, pero si ven la planilla original, de aquí hacia el lado tengo 80
80 hojas, 60 hojas, 50 hojas. Entonces, a lo mejor lo más óptimo es robotizar o implementar algún sistema, alguna solución de ese tipo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, pregunta, alguna acotación. No sé si está Ricardo por ahí o le damos el tiempo a Alejandro. Alexis, yo dejaría las preguntas para el final porque veamos primero lo que son los conceptos asociados y luego Alejandro nos va a explicar cómo el software ayuda en todos estos temas. Bueno, ya lo hemos conversado con Alejandro, conocemos la herramienta y dejamos una set de preguntas para el final. Yo diría preguntas y debates. Yo lo dejaría así, no sé si te parece, Alexis. Sí, perfecto. Lo único que quería preguntarte es si está claro esto, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta tú o alguno de los colegas? ¿No? ¿Estamos bien? De todas formas, toda esta información que les mencioné, recuerden que está en la página, en la comunidad NIF, en el aula virtual. Y el video de hoy día también va a quedar a disposición para que después puedan ir viendo este tema que es bastante interesante. Y si quieren profundizar más, también pueden contactarme. ¿Ok? Eso. Entonces le damos el paso a Alejandro. Voy a dejar de compartir, Alejandro. Te habilité como coanfitrión, así que puedes compartir, ¿ya? Excelente, Alexis. Muchas gracias. Buenas tardes, Ricardo, Alexis. Bueno, los felicito. Fino, dijo. Una presentación para conocedores. Realmente este es un tema que hay que dominarlo para poder entenderlo bien. Sin embargo, la manera en la que la han expuesto lo hace muy accesible y le hace a uno hacerse unas cuantas preguntas al respecto. Bueno, yo voy a entrar directamente al tema. Lo nuestro está más aterrizado a lo que es el manejo de información, pero es claro con las presentaciones previas que si la información no está a mano, si no podemos verificar y validar toda esa cantidad de data, pues podríamos no estar haciendo nada o no encontrando lo que necesitamos cuando realmente lo requerimos. Mi nombre es Alejandro Celis, yo soy el CEO, presidente de Grupo Archicentro, una organización dedicada a la gestión documental, al Enterprise Content Management, por más de 40 años en 20 países. Nuestra sede está acá en los Estados Unidos, pero con mucho gusto atendemos a toda la región hispanoamericana. Entrando aquí en materia, vamos a ver cómo un software de gestión documental puede interactuar con estas aplicaciones de compliance que son fundamentales para el cumplimiento de normas y cómo y cuáles van a ser esos beneficios. Vamos a ver primero el tema de la centralización y organización de los documentos, cómo se maneja el control de versiones y la trazabilidad, el tema de los flujos de trabajo automatizados, que es fundamental si queremos realmente automatizar los procesos, y cómo hacemos con la retención y disposición de esa información que tiene su tiempo de vigencia y que está en muchos países ya reglamentado cuánto debe ser ese tiempo. Entonces, veamos. El SM, el concepto Enterprise Content Management, es precisamente para administrar toda la información que maneja una organización y que se va a resguardar en un repositorio seguro, con reglas, con encriptación, protegiendo la posibilidad de que pueda ser personas extrañas puedan tener acceso a ella. Y que adicionalmente las personas que tienen acceso a esa documentación tengan reglas definidas por los administradores para que solo vean lo que tengan que ver. Pero muy importante, que la traza de la visibilidad de lo que hayan visto, consultado, revisado, quede en el sistema y siempre esté disponible para saber en detalle quiénes han tenido acceso a esa información. Una parte importante del SM es que podamos en forma automática recibir la información
clasificarla y generar los tags, las palabras claves, esa metadata que después nos va a permitir de una forma rápida desde mi teléfono, desde mi tablet o desde mi computador llegar a lo que estoy buscando. Las búsquedas pueden ser muy avanzadas y la inteligencia artificial nos está permitiendo ya empezar a buscar con voz, empezar a hacer búsquedas más complejas, hacer data mining, de manera tal de que lo que pueden ser decenas, cientos de páginas de Excel regadas en diferentes áreas, podrían, si armamos un buen sistema de catalogación, encontrarse rápidamente y llegar a aquello que estamos realmente buscando. Todos los sistemas de SM permiten el control de versiones y la trazabilidad. Siempre podemos saber cuál es la versión más reciente y quién y cuándo ha hecho cambios a ella. Y esto no es cualquier cosa. ¿Quién es capaz de darse cuenta de si han habido cambios en un Excel que tiene decenas de pestañas y miles de registros? ¿Cómo saber que estoy trabajando con lo último y lo más actualizado? Alexis nos mostraba esos Excel y yo digo, ¿y si no llega a ser este el que tiene la información actual? Si hay uno que ha tenido cambios y no lo sé. Muchas organizaciones piensan que guardando la información en un Dropbox, en un Google Drive, OneDrive, poniéndole nombres, dividiéndoles en infinidad de directorios, eso es una solución y no lo es. Lo que realmente es una solución es que yo pueda poner 2 o 3 términos, tal vez quién lo generó, tal vez un rango de fechas y que él me pueda indicar todas las versiones y todos los registros referentes a ese tema y yo saber entonces cuál es el que estoy buscando. Y si lo modifico, que quede el registro de esos cambios. Si hablamos de demostrar que las normas se han cumplido, esto no puede ser más importante. Porque los tiempos, las fechas y el seguimiento de todos esos cambios tienen que estar reflejados en documentos que estén almacenados y que no puedan ser alterados por terceros sin que quede una traza en el sistema si fuesen usuarios y, por supuesto, si no son usuarios del sistema, que no tengan manera de acceder a ellos. En ese sentido, los software de SM van a registrar siempre toda la actividad del individuo. Y cuando digo toda la actividad, es en el detalle. ¿Desde dónde tuve acceso? ¿Cuál fue la dirección IP? ¿A qué hora? La clave, el usuario que lo estaba usando. ¿Cuál fue la consulta que hizo? ¿Cuáles fueron los términos que yo ingresé para hacer esa consulta? ¿Cuál de esos documentos toqué? Revisé. Vi las imágenes. Lo envié por email a alguien. Bajé una copia a mi disco. No se imaginan la cantidad de irregularidades que se detectan gracias a ese control de la información. Y cuando se trata de investigaciones internas, esa bitácora nos permite reconstruir todo el camino de cualquier irregularidad, pero también del cumplimiento de las normas, porque podemos reconstruir paso a paso todo lo que se hizo con esa información. Y si las personas que tenían que hacer las aprobaciones o las revisiones las hicieron en su momento. Y aquí entramos a algo que permite automatizar en forma más eficiente esto, los flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque todo el proceso normativo, ¿verdad?, puede llevar unos pasos que están previamente establecidos, donde podemos saber cuáles son las personas a las que les va llegando la información, el tiempo que pasó entre haberla recibido y haberlo contestado. Inclusive, si se trata de informes, de documentos con validez o que se requiere soporte legal, a través de la aplicación se le puede incorporar firmas electrónicas, de manera tal de que se puede trabajar siempre en medio electrónico, pero no por eso estamos dejando de tener seguridad y algo que no le gusta a todo el mundo, responsabilidad sobre la información que se está revisando y generando. Es un proceso, es un flujo de información. Ya no tiene que ser en papel, ¿verdad?
Entonces, estos procesos automatizados nos van a ahorrar tiempo, obviamente. Puedo estarlo trabajando desde mi casa, puedo estarlo trabajando en cualquier horario, lo puedo hacer desde mi teléfono. Si van con el chofer por Santiago y hay algo de tránsito, pues pueden ir trabajando directamente desde el teléfono. En fin, en realidad le da a uno total libertad de hacer las cosas desde cualquier sitio. Y de nuevo, el sistema SM tiene control de tiempos. Yo puedo entrar y saber dónde está en mi proceso ese documento, cuánto tiempo pasó en promedio los documentos en manos de diferentes personas. Puedo sacar indicadores de eficiencia. Los KPI, Marisela siempre me corrige con esto. Los KPI, Marisela, es Así así como les es, dices. KPI, sí. Exactamente. Mi manera de saber en qué parte de mi proceso está la falta de eficiencia o dónde nos estamos tardando más. Y a veces no es que sea culpa de la persona, sino simplemente que no tiene los recursos necesarios, informáticos o de personal. Y por supuesto, todo eso nos va a llevar a evitar los riesgos, las sanciones y nos va a permitir administrar esos conectores operacionales, esos puntos claves donde tenemos que operar con eficiencia, con velocidad y con trazabilidad. Por último, el punto de retención y disposición. Hay un tiempo, ¿verdad? Y la normativa de varios países en la región nos obligan a establecer por cuánto tiempo debemos mantener la información. Y además, somos responsables de que esos documentos y esa información exista dentro de los términos que establece la ley. Hay países que están diría que la palabra no es muy avanzados, pero muy regulados. Nosotros tenemos muchos clientes en México, en Colombia, en España, que han implementado legislaciones muy completas con el tema de la permanencia de la información en las organizaciones. Pero ya empiezan a asomarse otros. Costa Rica, por ejemplo, ha publicado legislación reciente y sabemos que en Chile ya se está hablando de este tema cada vez con más frecuencia. Entonces, el proceso de eliminación de los documentos que ya cumplieron los términos legales, que nos va a permitir liberar espacio en disco, por supuesto, evitar la filtración de datos, es algo que el software SM controla muy bien, con alertas. Nos avisa cuáles son los documentos o los expedientes que ya se pueden desincorporar, que ya pueden pasar de un archivo activo a un archivo central y los que están en el archivo central cuando ya se pueden eliminar. Adicionalmente, podemos establecer el método de disposición final de esa documentación. Los vamos a digitalizar, vamos a guardar en forma perpetua esos registros digitalizados. Podemos simplemente destruirlos sin dejar traza. Debemos entregar esa información a algún ente regulatorio donde permanecen por más tiempo. Todas esas consideraciones se analizan, se regulan y están, digamos, operacionalmente, ¿cómo se llama?, consideradas en este tipo de software. El SM, sobre todo, va a permitir colaborar. La colaboración entre diferentes áreas, entre diferentes personas, entre diferentes profesionales. Cada vez es más común, y nos lo comentaba un cliente de México precisamente, cómo ellos a los auditores externos les asignan una oficina, les dan clave en su sistema SM, que por cierto es el nuestro, IRESCAF, y esos individuos han recibido ya un tutorial de cómo manejar el sistema, de cómo encontrar la información y les encanta. Es más rápido, es menos desastroso. De vez en cuando, al azar solicitan alguno de los documentos para ver si efectivamente lo que el sistema les está diciendo está cumpliendo con toda la normativa. Pueden generar reportes masivos de información, exportarlos a Excel para ahora hacer análisis más profundos. Y esto todo se puede hacer desde cualquier lugar. Sé de empresas en Colombia y en Venezuela
que le dan acceso tanto a la DIAN, que es el ente tributario en ese país, como al CENIAT en Venezuela, acceso a su sistema de SM, que de nuevo es el nuestro, y por eso lo sabemos, para que revisen ellos registros directamente en sus sistemas SM. No cualquiera se atreve, pero si tenemos algo bien estructurado y organizado, créame, le da más tranquilidad y le da más credibilidad a la organización tener ese tipo de apertura, porque cualquiera que ve la manera en la que en forma estructurada y organizada se tiene la información, empieza a ser mucho más creíble cualquier cosa que se revise y la información que le suministre. Ahora, todo esto que hemos estado conversando y que está moviendo profundamente a las organizaciones está en este momento siendo sometida a algo que, como muchos de la industria hemos coincidido, y que tiene voceros muy importantes como el amigo Bill Gates, Elon Musk, etcétera, que ven claramente que estamos en un cambio, en un pasar la página. Hemos tenido muchos cambios de este tipo, pero este que particularmente está ocurriendo va a tener una velocidad que hará difícil que aquellos que no se suban en el tren tecnológico puedan después, como se dice aquí en Estados Unidos, catch up con el cambio, o sea, ponerse al día con lo que está ocurriendo. Y por supuesto sería muy largo hablar de todo esto, pero lo principal que está ocurriendo es la transformación digital. La transformación digital a través de el Robotic Process Automation, el RPA, que es la automatización de esas actividades repetitivas hechas por seres humanos. Está, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, que ahora tiene una presencia en todo. Aquí seguramente todos los que están aquí utilizan WhatsApp. WhatsApp ya incorporó inteligencia artificial, Instagram también. Mucha gente la veo ya en las reuniones utilizando Copilot o utilizando Gemini. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Y yo, por ejemplo, en este momento estamos atendiendo unos clientes en la India. Yo hablo fluidamente inglés, pero, y leo también muchísimo. Y tengo algunos grados universitarios acá en los Estados Unidos. Pero redactar en inglés es todo un reto. Y yo estoy escribiendo y veo que no me está corrigiendo la ortografía, todo está perfecto. Y después que termino digo, pero este párrafo me parece un español traducido. Y copio, lo pego en Gemini o Copilot, que los uso mucho, y le digo, revísame este texto. Y no me cambia muchas palabras, pero sí transforma la redacción en ocasiones. Lo hago ya casi automático. Y seguramente quienes revisan y reciben en la India mis correos dirán, wow, ¿qué nivel tiene este hombre? Y no es que no lo tenga, pero mi nivel de inglés no es el que ellos están leyendo. Eso genera, por supuesto, confianza. Yo les voy a mostrar acá, porque muchas de estas cosas pensamos que, bueno, están en el futuro, todavía no están ocurriendo, no han llegado, pero ya están y ya están afectando y ya están impactando una cantidad de cosas. Y para bajarlo a tierra, les voy a hablar de algo que me ha tocado vivir a mí en este último año. Yo tengo muchos años viviendo acá en los Estados Unidos y desde que me mudé para acá hace 15, 16 años, todos mis vehículos los aseguré con una empresa muy grande en Estados Unidos que se llama Geico. Se escribe Geico, ¿no? Es una lagartija. No sé si la han visto tal vez en alguna publicidad. Esta empresa hace más o menos 8 meses me envió un email donde me decía que me podían bajar el costo de mi seguro hasta en un 40% si yo estaba dispuesto a descargar una aplicación. Bueno, si yo no, me dijeron, si los conductores de los vehículos están dispuestos a descargar una aplicación. Y bueno, 40% en seguros mensual es un número. Si uno tiene varios vehículos, todavía más, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Esto es tecnología, déjame ver de qué se trata. Descargué la aplicación se instaló en mi teléfono y entonces me di cuenta que esta aplicación estaba monitoreando todo lo que yo hacía con el vehículo. Desde el momento en que me montaba con mi teléfono al vehículo,
el vehículo, saben ustedes que se conecta inmediatamente al Bluetooth del vehículo como tal. Él entonces empieza a registrar a dónde yo voy, a qué velocidad voy, en qué curva, a qué velocidad tomo las curvas. Me dice además si manipulo el teléfono mientras estoy manejando. Fíjense qué importante esto. Y entonces él es capaz de armar ¿cómo se llama? Un perfil completo de cómo soy yo para conducir. Y en ese momento, él me puede hacer a mí una cotización a la medida de mis hábitos de manejo. Les voy a mostrar aquí un video para que vean cómo es esta aplicación. Fíjense, se llama, bueno, me saluda y me saluda en voz cuando me monto en el carro por las cornetas, como para que no me olvide que me está vigilando. Y él saca una especie de índice, me dice 115, mi índice es perfecto. Pero miren acá, ¿no? No solamente calcula el índice, sino que me muestra cada uno de los trayectos que yo estoy haciendo. Pero adivinen qué, también el índice de mi hijo, que maneja el vehículo, y mi esposa, que también maneja el vehículo. Mi índice es perfecto, 115. El índice de mi esposa también es perfecto, 115. Pero como vieron, el índice de mi hijo no, es 89. Entonces resultó que la empresa no me dio el 40% de descuento, me dio un 32% de descuento. Mi hijo está pagando el 8% que no recibimos y ya lo tenemos convencido de que o mejora su índice o no lo vamos a dejar usar más el vehículo, porque representa una cantidad de dinero importante mensualmente en nuestra póliza de seguros. Bueno, esto ya llegó para quedarse. Todas las empresas, Geico fue la primera que empezó a ofrecer esto en los Estados Unidos, pero ya todas las grandes lo están haciendo. Y adivinen qué, la empresa de seguros en Estados Unidos que asegure vehículos, que no sea capaz de tener una tecnología como esta, les dejo los puntos suspensivos. Bueno, nuestra empresa es una empresa de SM y quiero mostrarles, para terminar, un par de videos que hablan sobre este tema. Son muy cortitos, pero para que vean un poquito de nuestra experiencia. Quiero preguntar si No se escucha. ahora No. no se escucha. Ok, déjenme que creo que no compartí con audio. Denme un momento. Ajá. Vengo para acá. Voy a tener que dejar de compartir por un momento para compartir con audio. Discúlpenme. Voy a decirle share y ahora sí, share sound. Perfecto. Voy de nuevo. Yo no lo estoy escuchando. ¿Ustedes lo escuchan? No, tampoco. Sí. Roberts sale la película. Déjenme ver qué pasa, porque yo mismo no lo estoy oyendo. Caramba. Déjenme empezar nuevamente. Si me están escuchando, y esto es por supuesto Zoom, que es la herramienta que siempre usamos. Déjenme ver si fuera del Zoom lo escucho. Un momento. O sea, un tema con PowerPoint que no me está Sí, te dejando. escuchamos, lo que no se escucha el video. Sí, es fundamental que se escuche. Déjenme ver aquí. ¿Y la configuración de sonido no lo tendrás silenciado? Eso es lo que estoy revisando. Qué extraño. Déjenme ver acá porque no se me está reproduciendo a mí en mi disco. Voy a pedir un momento, desconectarme por un instante y volver a conectarme, si me permiten, y disculpen, ¿ah?
Perfecto. Estas Claro. cosas solo se solucionan así. Ok. Ok, chiquillos, paciencia, paciencia ya. Ya vamos a continuar. Oye, Ricardo. Ya estoy aquí otra vez. Ah, ya llegó Alejandro, perdón. Iba a rellenar un poco, pero está bien. Ok, Te voy a convertir en habilítame conferencia. A por ver, favor, sí, te lo agradezco. listo. Listo, voy adelante aquí. Vamos a buscar acá de una vez para compartirles con este formato e ir más seguro. Sí, se Ahora sí. escucha. La transformación digital ha creado una cantidad de nuevos retos, especialmente para las empresas de gestión documental. Las organizaciones entienden que la información debe llevarse al mundo digital. Los documentos almacenados y los que se generan cada día deben ser digitalizados y subidos a la nube para ser administrados por herramientas que permitan integrarlos a los procesos automatizados de las empresas. Grupo Archicentro, con 40 años de existencia en la industria y presencia en 20 países de Hispanoamérica, ha ayudado a muchas empresas de gestión documental a proveer a sus clientes de soluciones tecnológicas con una atención personalizada a través de sus oficinas regionales. Ponemos a disposición nuestro gestor documental IRIS-CAV, una herramienta integral de SM, Enterprise Content Management, con más de 2.000 clientes y cerca de 250.000 usuarios. Con funcionalidades para digitalización, BPM a través de flujos de trabajo, administración de bodegas documentales, aplicaciones para dispositivos móviles, parametrización de aplicaciones RPA, Robotic Process Automation, inteligencia artificial y la disponibilidad de un equipo de programadores para cubrir los más exigentes requerimientos. Grupo Archicentro, queremos ser su aliado tecnológico. Bueno, esa presentación les habla un poco de nuestro concepto como empresa y ahora quiero mostrarles uno, también bien breve, de las cosas que estamos logrando hacer en muchas organizaciones que, bueno, que se han sumado a esta transformación digital en forma masiva. Ahora les voy a hablar de RPA, Robotic Process Automation, en forma breve y ya les muestro. Discúlpenme un momentito. El tema es que el sistema me bloqueó el audio de donde siempre veo las aplicaciones, ¿no? Y por eso es que tuve que entrar a una distinta y bueno, eso es lo que nos tomó un poquito de tiempo. Esta que les voy a mostrar habla precisamente de la automatización de una organización en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, y cómo ellos pudieron, ¿cómo se llama?, procesar esta información. Bueno, un volumen muy importante de data e información que va llegando todos los días, que se recibe en llamadas telefónicas, que implica involucrar a personal, a selección, decisiones, y que sin embargo lo han logrado hacer de forma automática y con una eficiencia impresionante. RPA IRIS-CAV.
Todos los procesos donde participen seres humanos realizando actividades repetitivas basadas en reglas de negocios pueden ser sustituidas por soluciones RPA. Para implementar un RPA se requieren 3 elementos. La información debe estar disponible para el software. Las reglas deben ser accesibles a través de las consultas de tablas. El resultado de la solución debe ser entregable en forma de datos, archivos o comandos. En IRIS-CAD, el RPA se realiza a través de flujos de trabajo y gracias a la existencia de 2 tipos de estaciones. La estación inteligente toma decisiones basadas en data disponible. La estación de proceso ejecuta programas especialmente diseñados para tareas específicas. Hagamos un RPA en aire. El problema: una empresa opera un servicio médico a domicilio. Tengo que escoger quién atiende al paciente y calcular el pago del profesional que suministró el servicio. El proceso se inicia con una llamada y la telefonista llena una serie de campos en un catálogo de aire. La siguiente estación, una inteligente, evalúa la dolencia y llena el campo del tipo de profesional requerido. Le sigue otra estación inteligente que, dependiendo del profesional requerido, divide el proceso en 3 posibles caminos. Para enfermero, por ejemplo, una estación de proceso evalúa la ubicación geográfica, las certificaciones necesarias, revisa disponibilidad y última asignación. Lo mismo se hace con los otros tipos de profesionales. En los 3 casos, el sistema envía un correo a los profesionales seleccionados y espera la confirmación. El primero que conteste le es asignado el paciente. Este grupo de estaciones son un RPA dentro del proceso, eliminando a la persona que decidía el tipo de profesional requerido, 2 personas debido al volumen. Elimina al grupo de analistas, 3 personas, que decidían a cuál se le asignaba el paciente. Los ahorros en tiempo y costos, sin contar la eliminación de errores, generan un beneficio tangible a la organización. El RPA de aire es como colocar piezas de Lego en correcta sucesión. Aire RPA, soluciones simples para problemas complejos. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que esto les haya servido con una pequeña muestra de las cosas que están ocurriendo y quedamos atentos a cualquier pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Quería complementarlo con lo que has indicado. Es importante destacar para todos los presentes que el Grupo Archicentro y AIRES son nuestros socios. Ellos ya están presentes en Chile a través de nosotros, así que cualquier servicio que requieran está a la mano. Tenemos tarifas desde para pymes, tenemos tarifas para pymes en el fondo. Esto es un gran software, pero podemos tener tarifas para pymes, en el fondo, para que ustedes también sepan, pequeña y mediana empresa, en función del tamaño de la empresa nos vamos adaptando. La gran gracia que tiene el software que Alejandro mostró ahí, los altos niveles que llega, pero este software es un orquestador. Para que ustedes entiendan, es un orquestador. No es necesario reemplazar el software que tiene, se conecta a lo que ustedes tengan, logra orquestar, unificar. Lo estamos utilizando, de hecho, hace poco hicimos una presentación con Alejandro por todo el tema de compliance. Por ejemplo, hay muchos software de compliance. Bueno, esto también es compliance financiero finalmente, pero hay muchos software de compliance en que el aire se puede conectar e integrar, canal de denuncia encriptado, todas estas cosas. También estamos viendo, próximamente vamos a hacer otro evento que probablemente asociado a la ley Karin. Todo lo que es la ley Karin, que también es compliance, información legal, y ahí hay que tenerlo en línea. Y este software cumple con esos requisitos y te evita multas importantes. Así que también tenganlo en cuenta. Estamos pensando en todo lo que hay que integrar y facilitar a través de gestión documental.
Así que, bueno, felicitaciones Alejandro por la presentación. Sé que ustedes cuentan con toda la experiencia y apoyo, así que estoy muy respaldado por eso. Eso es mi comentario. De más está, Ricardo, a darte a ti las gracias por el espacio y adicionalmente decirle a la audiencia que Beijen cuenta con un equipo espectacular y adicionalmente por el conocimiento de la materia, a nosotros nos ha sorprendido cómo han logrado internalizar todas las ventajas de la tecnología ECM, así que no pueden estar en mejores manos en Chile. Gracias. Oye, Ricardo, Sí, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿No hubieron preguntas? ¿Colega? yo creo a lo mejor abramos el debate, Alexis, yo creo, porque más que preguntas, yo diría el debate, las problemáticas que tienen cada uno en sus empresas, cómo lo visualizan. Eso sería interesante comentarlo. Claro, si alguien tiene quiere intervenir, bienvenido. Juan Carlos por ahí delante quería intervenir. Yo veo que Leticia había levantado la mano. Leticia, Eric. Están todos habilitados, así que si alguien quiere hablar, por favor, en orden nada más. Ahí está preguntando a alguien. Haider Granados, desde Saludos. Costa Caribe. Nos está saludando. Sí, saludos, Haider. Costa Caribe, ¿dónde queda Costa Caribe? Disculpe mi ignorancia. No lo sé. No lo sé. Por ahí, al principio de la reunión, Eric Jara saludaba y hace una pregunta. Dice, un software que configuras y hace esos controles por ti en base a determinadas evaluaciones. No entendí muy bien la pregunta. No sé si la entiendes tú. A lo que va yo entiendo, esto es un software que nosotros lo configuramos, Eric, eh, nos conectamos, por ejemplo, si tú tienes una empresa que tiene muchos arriendos, a veces administran el cobro de los arriendos, lo administran en un software X, que es software, por ejemplo, de arriendos, ¿ya? A veces lo tienen en los software de activo fijo, tienen las tablas de amortización. Entonces, ¿qué hace esto? Pero eso no te prepara para la norma. Entonces, este software se puede conectar, hace ETL o hace llamadas a cada uno de estos distintos software que puede estar en Oracle, en SAP, en lo que tengas, y te unifica para lo que tú necesitas reportar. Y además, dado eso, que queda procesos automáticos, por ejemplo, que podría extraer la data cuando tú digas, oye, ¿sabes que la data me la extraiga mes a mes, a tal fecha de cierre? Entonces la extrae, la procesa y te entrega el reporte. Entonces, automatiza todo lo que está manual. En el caso de IFRS 9, es lo mismo. Tenemos que extraer la data desde la cobranza, de la recaudación, definimos los formatos. Entonces, esa es la parte de consultoría que definimos, porque primero está la consultoría, que estamos nosotros, definimos los inputs para eso. Y el software después se toma, automatiza y facilita, ¿me entiendes? Entonces, esto elimina mucho riesgo operacional. Es algo que está usando mucho la aseguradora está muy fuerte en esto, pero es para todas las empresas. No sé si ahí quedó clara la respuesta, Eric, o algo más quiere comentar. Si alguien más que quiera intervenir, a ver. Nos tocó un curso callado hoy día. No están cansados los chiquillos. Ayer Sí, tuvimos ya hoy es jueves, Alexis, El jueves. Ricardo. No, y tuvimos Nada. clase igual. Lo que pasa es que estábamos Ah. terminando un taller de implementación de la IFRS. Entonces lo estuve el lunes Imagínate. y miércoles con clase. Así que y ayer tuvimos un ejercicio bien interesante que también lo podríamos automatizar, ¿eh? Bueno, Bueno, miren, yo me voy a tener que retirar porque tengo otra actividad en unos minutos, pero quiero darles las gracias por el tiempo, a la audiencia por la atención y quedamos a la orden, Ricardo. Si hay alguna pregunta adicional, pues toma nota y sabes que con el mayor gusto. De todas maneras, Marisela está acá, sabes que me representa plenamente y cualquier cosa ella también les puede contestar. Por ahí también estaba nuestro vicepresidente de Investigación y Desarrollo, Leancy Clement, sí. así que Oye, egresado del MIT, así que digamos que le da todavía más profundidad al tema.
Oye, muchas gracias, Alejandro. No te preocupes. Además está decir que obviamente Aires y tenemos precios preferenciales para la comunidad NIF, que agrupa, son alrededor de 2.000 personas, APP, Alex, si no me equivoco. Así que la idea es apoyar a la comunidad NIF. Saludos a todos y buen día, ¿no? Sí, hoy tenemos harta apoyos para la comunidad. Hoy día estuve hablando en una editorial, Ricardo, para publicar el libro, el Solución IFRS, así que ya tenemos 80% avanzado. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que también ahí le vamos a hacer un cariñito a los comunitarios, a los miembros de esta comunidad. Y los de Bajen también, obviamente. Ahí estaremos comprando a los primeros en la fila del libro. Así que esa es la idea. Ya, pues, chiquillos, hoy muy agradecido. No sé si quieres- Yo le voy a hacer una consulta, Ricardo. Don Nicolás, Nicolás. gusto saludarlo. Felicitaciones por este tipo de difusión y promoción para incentivar la mejora continua en este ámbito que es tan relevante hoy día, ¿no es cierto? La gestión de información puede llegar a ser evidentemente la nueva forma de realizar las operaciones, sobre todo en el ámbito de los servicios. Y en ese perspectiva yo tenía dos preguntas que hacerle, porque a nosotros nos toca controlar a una institución internacional que eh, evidentemente tiene que cumplir determinadas normas, ¿no es cierto?, lo que uno espera, porque esa entidad internacional también está sujeta, por decirlo así, a normas de probidad que que le importa a los distintos países miembros de este organismo internacional, pero a su vez le importa a otro país que es el anfitrión, digamos. Entonces, obviamente que uno no quiere que los jefes, ¿no es cierto?, incumplan determinadas normas. Le interesa a este organismo internacional que los ejecutivos sean, yo diría, muy probos y efectivamente sean el ejemplo de la buena conducta. Que si piden un vale por rendir, ¿no es cierto?, evidentemente después de cierto tiempo eso esté cumplido. Pero al mismo tiempo, el país anfitrión tiene ciertas normas de control, ¿no es cierto?, sobre todo financiero, que a pesar de que formalmente no tenga una relación de dependencia o de propiedad con este organismo internacional, evidentemente que va a estar interesada en que ese organismo internacional nunca lo ponga mal, digamos, frente sobre todo a la opinión pública del país, ¿cierto?, que representa. Curiosamente ha pasado, ¿ah? Entonces, ¿cómo poder efectivamente a través de este tipo de herramientas que ustedes nos exponen, por decirlo así, hacer más eficiente eh, la operativización de ciertas normas de control que estando en la casa matriz, digamos, ¿cierto? O estando en la compañía matriz, ¿ah? Estas efectivamente después se puedan también copiar, ¿ya? O difundir en todas las otras entidades que algunas pueden ser, ¿cierto?, corresponder a una relación de propiedad o a otras, ¿cierto?, sencillamente relaciones de prestigio, digamos, que me importa mi cuidado. Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo avanzar para que cuando la matriz cambie, ¿cierto?, o profundice determinadas normas de control, cómo se pueden replicar esas normas en organismos a los cuales también me interesa que, eh, teniendo una vida contable, una vida, ¿cierto?, financiera independiente, finalmente igual a mí me interesaría que la buena práctica que yo como matriz intento empujar, ¿cómo lo hago para que en ese otro sistema que puede ser distinto? Uno puede estar en SAP, el otro puede estar en De Fontana, en fin. Yo no sé si me enredé en la pregunta o quedó más o menos claro. Mira, para mí quedó clara. Yo creo que Marisela
Marisela, ¿te doy el pase o prefieres que lo explique yo? O sea, no fue Marisela, ¿no? No, sí está ahí Marisela. No, aquí estoy, pero si quieres puedes comenzar tú y yo puedo terminar con lo que tiene que ver con aire y cómo pueden implementando, ¿ok? Tener el control. Pero creo que ahí hay una parte procedimental que es preferible que la des tú porque eres el que maneja ese negocio. Bueno, básicamente esto, levantamiento de proceso, Nicolás, y definir el proceso. Una vez que lo definimos, ¿qué proceso tú determinas? Por ejemplo, en alguna aseguradora se hacía un tiempo que cuando tú detectabas el siniestro, por ejemplo, una asistencia, el retraso en un vuelo, se activaba vía RPA el pago del Ujú. siniestro, porque tú tenías un estándar de pago o reasignación de vuelo en minutos. Sí. Eso se hace. Aquí bastaría con definir cuál es el proceso, cuáles son la banderilla o el red flag que dice, oye, esto se autoriza, se aprueba o se hace, y con eso, por ejemplo, definir tiempos en qué punto del proceso, cuál es la condición que se define de cambio. O sea, a veces la puede activar el directorio, no importa, que alguien la active. Entonces, teniendo claro esa funcionalidad, el equipo Marisela tiene claro cuándo se activa y después en qué casos, qué sistemas interviene, se puede realizar totalmente y después inclusive se puede dejar disponibilizado que sea activado vía móvil o lo que corresponda, pero en el fondo aquí ¿qué va a pedirnos Marisela? Nos va a pedir la arquitectura del proceso y una vez de eso ella empieza con su equipo a bajar a cada uno de los nodos de conexión y lo activa, pero yo diría que, de hecho, hace poco estábamos viendo algo también por un software que tenemos, que necesitáramos que se activara en ciertos puntos, entonces tú le das la instrucción para que ya no exista el humano que lo active, ¿me entiendes? Y ya activa el software. Yo creo que ahí Maricela nos puede complementar esa parte. Sí, exactamente. Así como lo vimos ahorita en el video que Alejandro nos compartió. Lo que se necesita para poder hacer este tipo de automatización es tener la información, ¿ok? La información que la maneje aire desde el punto de vista donde ese proceso que está hablando Ricardo, se establece esas reglas dentro de un flujo de trabajo. Y esa información se va generando en cada paso de ese flujo, donde van a intervenir este tipo de estaciones, que también conversó Alejandro, que pueden tomar decisiones de acuerdo a la data que está entrando. Y la organización de esa información va a ir que en cada proceso y si es necesario en el próximo proceso, la próxima estación, integrarse con otro software que ustedes tengan, SAP o cualquiera de esos que están hablando, lo pueden hacer, traer la información a aire y entonces establecer qué reglas necesitan. Por ejemplo, diseñar un dashboard con KPIs como lo conversamos o establecer alguna generación de conexión con una herramienta georreferencial, por ejemplo, para poder saber la ubicación, si es que es necesariamente lo que necesitan. O sea, allí hay mucha información detrás de este proceso de flujo de trabajo que ustedes pueden conectar a través de inteligencia artificial, a través de estos RPA, que lo que hacen es aliviar el pase de información que es repetitiva a un proceso que está haciéndolo un software por detrás. Entonces, eso es lo que Aire le facilita en su flujo de trabajo. Además, obviamente, en todo el proceso, llevar el archivo de toda la información que se va generando, el establecer esas notificaciones cuando se vence. Entonces, que ustedes establezcan esa regla de, por ejemplo, si es un contrato, son 10 años, entonces ese contrato va a tener una validez y lo va a informar en el momento del proceso donde ustedes lo estén diseñando. Tal cual como ustedes lo hacen ahorita en forma manual o con algunas aplicaciones, lo que se hace es estudiar el proceso completo y montarlo dentro de la solución para que se automatice. No sé si respondí la pregunta. No, fantástico, fantástico. Muy, muy clarita. Muchas Muchas gracias, gracias. Nicolás. No, oye, perdona que insista. De repente yo he conocido organizaciones, ¿cierto? Gremiales, ¿cierto? Que se ven expuestas muchas veces a, a efectos negativos de prestigio porque un socio, ¿ah? Ah, incumplió determinada norma, ¿ah? Que uno lo ve en gremios donde don Ricardo y yo hemos trabajado, digamos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces ahí resulta que el gremio, claro,
puede tener un rol altruista, ¿cierto? De aglutinar, pero después te vas dando cuenta que una buena parte del futuro del gremio, ¿cierto? Se ve truncado porque uno de 2000, efectivamente generó tal perjuicio que de ahí en adelante, ¿no es cierto? Se crean, ¿cierto? Comités de ética, comités de prevención, incluso hasta juramentos, ¿cierto? De que en el futuro va a tener un procedimiento súper claro, ¿cierto? Tanto para explicar situaciones que pues, suelen ocurrir, que ojalá no ocurrieran, pero si ocurrieran, listo, se expulsa, incluso se investiga, se puede apoyar a la justicia. Existen, ¿eh? Hoy día en Chile situaciones que en realidad corresponde que uno casi las toma como ejemplo en clases de control, digamos, porque han generado efectos muy negativos para determinadas instituciones. Bueno, lo que tú dices, Nicolás, está súper claro. Por ejemplo, las personas políticamente expuestas, que no estaban expuestas inicialmente y por ABC un director o un familiar pasa a estar expuesto políticamente. Eso te arriesga el riesgo reputacional rápidamente si no es controlado. ¿Me entiendes? Un Le tema. pasó a un honorable senador esta semana. También en Chile hay cosas que pasaron en Chile. Bueno, muchas gracias por la respuesta, muy, muy precisa. Muchas gracias. Bueno, si no hay más nada, no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos hasta acá. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. Alexis le va a disponibilizar el webinar y quedamos a la espera de cualquier duda o consulta. Y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Gracias a noches. todos, un abrazo y esto va a quedar en la plataforma y se lo vamos a compartir, ¿ya? Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muy interesante, los felicito a todos ustedes por la excelente organización del Grupo Archicentro. Un gran saludo y siempre vamos a estar a la orden para participar. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. Hasta luego. Chao, Buenas noches. chao. Gracias, adiós. Adiós. Gracias, Ricardo.